Bienvenida, Jocelyn, espero que sea una súper buena instancia. Estamos ya empezando a transmitir. Listo. Sí, perfecto. Em, yo diría que en honor al tiempo podamos comenzar este evento y que a medida que se sumen personas por la transmisión o la sesión, se vayan integrando, así respetamos también el tiempo de todas y todos. Bueno, comenzamos entonces oficialmente. Bienvenidas y bienvenidos a este primer encuentro de innovación en el aula para la enseñanza de la disciplina, organizado por la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación de la Universidad de la Frontera. Estamos muy felices de contar con su asistencia hoy y hemos pensado este evento especialmente para las y los titulados de nuestra carrera, esperando contribuir con el ejercicio docente y por supuesto también queremos que este espacio sea un espacio abierto para profesores y profesoras en ejercicio, estudiantes de pregrado y todos aquellos que sientan alguna curiosidad por ir reflexionando y discutiendo cómo enseñar el lenguaje y la comunicación en el aula y qué oportunidades tenemos para innovar. Hoy nos acompaña en este primer encuentro, por supuesto, la profesora doctora Sonia Betancourt Sánchez, directora de nuestra carrera y una de las impulsoras de estas actividades que por supuesto esperamos que sea la primera de muchas, que existan muchos más encuentros porque tenemos toda la oportunidad de construir una red profesional de titulados, tituladas, que aprendamos en conjunto y que podamos ir además validando las distintas experiencias docentes en cada uno de los territorios en los que cada uno de ustedes está. Así es que muchas gracias por estar aquí. Bien, para empezar este encuentro, y como todo encuentro, y probablemente hace mucho que no nos vemos, quisiéramos saber cómo se encuentran hoy, cómo llegan a este espacio, que esperamos que además sea un espacio muy nutritivo de aprendizaje, y para eso voy a pedir que quienes puedan escanear este código QR y también va a quedar disponible en el chat para que podamos saber con el uso de Menti cómo nos encontramos hoy día. Pueden ingresar por el link que se acaba de compartir y así tengamos un panorama de cómo nos encontramos en este espacio. Entonces van a encontrar ahí una serie de GIFs que esperamos que puedan representar en alguna medida cómo se están sintiendo hoy al iniciar este encuentro. Vamos a dar unos segunditos para ello. Aprovechamos también de saludar a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo de este evento que se está realizando en el Facebook de Humanidades UFRO. Entonces, veamos ahora cómo estamos y veamos cómo está el clima general de este encuentro. Voy a compartir entonces los resultados de esta encuesta para ir viendo cómo nos sentimos al iniciar. Veamos por favor cómo se van cambiando los gráficos y va apareciendo ahí un 80%, 67% de bastante alegría, interés tal vez. Vemos un 17% de emoción, quizás un 13% quizás de cansancio. Cuéntenme cómo va la semana, ya estamos finalizando un mes bastante intenso. Así es que nos encontramos al parecer en yo diría que un clima muy positivo para el aprendizaje. Hay harto interés, curiosidad, alegría, así es que esperamos que este espacio cumple con las expectativas que cada uno y cada una de ustedes tiene. Y en segundo lugar, quisiéramos, y a modo de simplemente diagnóstico, saber en qué medida conocen la metodología de aprendizaje basado en proyectos, que es el tema de innovación sobre el cual vamos a conversar hoy. Así es que les pedimos que nos ayuden a saber cómo y en qué medida conocemos este tema, que va a ser el que va a motivar el diálogo, la reflexión el día de hoy. Interesante que un buen porcentaje conoce bastante la metodología. Eso es muy bueno porque después de la presentación de la profesora Karen Garcés, tendremos un espacio para abrir el diálogo, enriquecer la discusión, así es que si hay
experiencia en el uso de la metodología, por favor, esperamos que también puedan compartir sus impresiones, quizás las similitudes o diferencias que tienen con la experiencia de la profesora Garcés, para que así este diálogo sea mucho, mucho más nutritivo. Así es que yo diría que estamos en un excelente escenario para aprender, así es que ya estamos en condiciones de iniciar. Muchas gracias por compartir sus reflexiones, sus aprendizajes, cómo llegan. Entonces, iniciamos formalmente este evento. Y para eso me permito presentar y leer una breve descripción de nuestra invitada de hoy, la profesora Karen Garcés, quien será la encargada de compartir la charla que va a dar inicio a esta serie de encuentros. La profesora Karen Garcés egresó de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación de nuestra universidad el año 2011. También cursó un postítulo en psicopedagogía en nuestra casa de estudios y actualmente es magíster en psicología social, mención, intervención y evaluación de proyectos sociales, egresada de la Universidad Alberto Hurtado. Karen Garcés hoy compartirá los 5 años de experiencia reducidos en una presentación en base a la implementación del aprendizaje basado en proyectos en el Colegio Polivalente San Luis Beltrán de Pudahuel. Sin duda que los aprendizajes que Karen pudiese compartir son muchísimos, ha hecho una selección de lo más relevante y queremos compartirles además, para quienes quieran seguir profundizando en esta metodología, que la profesora Garcés ha hecho una selección de distintos recursos que pueden ser útiles para quienes quieran seguir profundizando en la metodología. Entonces dejaremos ahora un link disponible en el chat para poder acceder a todos estos materiales que pueden servir para seguir estudiando, ver rúbricas, leer un poco más de la teoría y así hoy tengan la excusa para empezar a revisar todo lo que corresponde al aprendizaje basado en proyectos. Eso entonces quedará como material libre para cada uno y cada una de ustedes. Hoy la profesora Garcés compartirá una charla denominada El aprendizaje basado en proyectos como metodología para el desarrollo de competencias comunicativas, desafíos y experiencias de aplicación. La presentación durará alrededor de 40 minutos y una vez finalizada la presentación se abrirá el espacio para pedir la participación a mano alzada para quien lo quiera o bien pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat. También extendemos esta invitación para quienes están siguiendo la transmisión en el Facebook de Humanidades Sufro para que puedan dejar sus comentarios. Nos apoyará Paloma Cayul y Daniel García, estudiantes de nuestra carrera, seleccionando y leyendo las preguntas que nos inviten al diálogo. Bueno, sin más preámbulos, entonces, damos la bienvenida a Karen Garcés. Karen, bienvenida, muchas gracias por participar de este evento y por hacer un espacio en tu apretada agenda como profesora para compartir con nosotros sobre ABP. Muchas gracias, Jime, por la invitación a la carrera de Pedagogía en Castellano, por supuesto. Y nada, espero que hoy día este espacio se transforme, como tú lo señalabas, en un espacio de reflexión pedagógica, donde a través de la experiencia y aprendizaje de todos y todas podamos también darle una mirada a lo que significa aplicar la metodología aprendizaje basada en proyectos. ¿Ya? Voy a compartir entonces mi presentación. ¿O no? ¿O la compartes tú? Si necesitas apoyo, yo lo puedo hacer, no hay problema. Ahí estoy. Ahí está, ya, perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, como ya Jimena les adelantaba, espero que durante la presentación podamos compartir un poco más sobre lo que es el aprendizaje basado en proyectos y cómo ésta permite el desarrollo de competencias comunicativas. Lo que yo les voy a compartir es a través de mi experiencia pedagógica en estos últimos años y
Y específicamente, en algún minuto voy a comentarles sobre el desarrollo de competencias comunicativas, pero ustedes se van a dar cuenta a lo largo de la presentación que durante la exposición, sobre todo de las etapas o cuáles son las potencialidades de esta metodología, ya se van a hacer evidentes cuáles son las fortalezas para el desarrollo de competencias comunicativas. Comentarles que lo que pretendo en este encuentro, primero que todo, es compartir con ustedes qué es la metodología del aprendizaje basado en proyecto, cuáles son algunas de sus características y los estándares esenciales para una planificación que permita que ésta se desarrolle de manera adecuada. Además, comentarles después cuáles son las oportunidades que ofrece esta metodología, pero al mismo tiempo hablar un poco de los desafíos que significa trabajar con aprendizaje basado en proyecto, para después comentar algunos de algunas de las oportunidades también que genera para el desarrollo de competencias comunicativas, y compartiré al final de esta presentación dos de mis experiencias que he tenido como profesora de lenguaje. Bien, si nosotros hablamos de aprendizaje basado en proyecto, podemos ir a internet y la verdad es que vamos a encontrar bastante información. De hecho, el mismo Ministerio de Educación, a través de la unidad de currículum y evaluación, tiene un documento completo que habla de la metodología de aprendizaje basado en proyecto, cómo ésta se puede aplicar en el aula. También podemos ir a YouTube y encontrar un par de videos que hablan sobre esta metodología, pero considerando que también en esta actividad están participando personas que no conocen esta estrategia, les quiero partir comentando qué es el ABP, y acá decirles inmediatamente que lo que el ABP permite es otorgar una invitación a los estudiantes para comprender su aprendizaje a través de la organización que ellos generan, acompañados por el docente, porque ellos realmente se transforman en el centro, como se transforman en los protagonistas de su aprendizaje, y a través también de un tiempo de organización, ellos logran considerar sus intereses, su contexto, sus experiencias previas, para responder una pregunta que es desafiante y poder no solamente vincular esa pregunta con los contenidos curriculares ni con lo que ocurre al interior de la escuela, sino que responder esa pregunta o desafío para poder adquirir un nuevo conocimiento, una nueva habilidad que finalmente es útil en la vida cotidiana. Y es parte de las características, como ya la expondré en la siguiente diapositiva, de la metodología en aprendizaje basado en proyectos, como que los desafíos que se le proponen a los estudiantes están muy vinculados con lo que ellos experimentan en la cotidianeidad. Por lo tanto, sin duda alguna, esta metodología la considero como una metodología que permite ampliar el conocimiento. Permite ampliar el conocimiento, permite ampliar el aprendizaje, tanto para los estudiantes como para los profesores. Y ahí también hay que reconocer que, si bien es una oportunidad para nuestra práctica profesional, también resulta un desafío. Y es un desafío porque es una experiencia que a los docentes nos invita no solamente a remover nuestras estrategias de enseñanza, sino que también nos invita al trabajo interdisciplinario con otros colegas que en conjunto tenemos que ver cuáles son los objetivos de aprendizaje, dependiendo del nivel, que son más coherentes para aplicarlos con esos estudiantes, perdón, para que ellos puedan resolver este dilema, esta pregunta, este desafío que se va desarrollando a lo largo del proyecto. Cuando hablamos del ABP, lo que los profesores, como lo hemos trabajado nosotros, por supuesto, considerando que acá hay otros profesores que también lo han desarrollado, en el colegio nos designan un nivel, nos designan un compañero de trabajo de otra asignatura, con el cual o con los cuales tenemos que pensar en una planificación que proponga una pregunta desafiante para los estudiantes y que considere además los objetivos de aprendizaje del currículo. Pensar en planificar con un otro que no es de tu disciplina
ya es un desafío. Pero para poder hacer más ameno ese desafío o para poder acompañar el proceso, hay un documento que habla sobre los estándares de oro del ABP. Y que en el fondo estos estándares de oro, que dentro del Padlet ustedes también van a encontrar este documento completo, van a poder tener acceso a él para leerlo. Estos estándares de oro lo que hacen es pensar la planificación para que la planificación resulte más agradable para nosotros los profesores primero, y no estemos cansados y no estemos estresados en el proceso, y también permite al mismo tiempo centrar al estudiante dentro de todo este proceso. También estos estándares de oro lo que evitan o lo que finalmente ayuda es que el proyecto no se transforme en un cúmulo de actividades, porque el proyecto finalmente no es hacer, 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 hacer. El proyecto tiene etapas específicas, que las voy a compartir a continuación con ustedes, y cada una de estas etapas es una invitación a fomentar el pensamiento crítico y reflexivo desde la experiencia del estudiante, desde la adquisición de un nuevo conocimiento para el mundo real. Entonces, si bien estos estándares, por supuesto, consideran la selección de los objetivos de aprendizaje entre los profesores, también considera cómo yo debería planificar o pensar un poco mi planificación antes de ejecutar el proyecto. Entonces, esto es súper importante y también lo destaco harto, porque más adelante les voy a comentar una experiencia del colegio donde trabajo a propósito de las planificaciones. Por eso es que me detengo en este momento y también le doy el énfasis diciendo, estos estándares los considero y los leo y los reflexiono antes de la planificación. Cuando hablamos de, por ejemplo, los estándares, el primero es pensar en un problema o pregunta desafiante. Y este problema o pregunta desafiante primero tiene que ser de interés para los estudiantes. Tiene que generarles motivación, pero al mismo tiempo tiene que ser factible de responder a través de la investigación, ¿ya? Por otra parte, esa pregunta también los tiene que invitar a inquirir sostenidamente, es decir, tiene que invitarlos a la constante búsqueda de información. La constante búsqueda de información, pero también el constante cuestionamiento. Yo creo que eso es algo genial de los proyectos, porque los proyectos no solamente te invitan a responder la pregunta o desafío, los proyectos también te invitan a ir constantemente cuestionándote lo que aprendes y cuál es la relación de lo que aprendes con lo que tú experimentas cotidianamente. Y esas preguntas están sostenidas en una etapa específica donde los estudiantes también pueden investigar para responder por sí solos esos cuestionamientos. Por otra parte, dentro de los estándares de oro también se considera que el proyecto debe ser auténtico. Y la autenticidad la vamos a tomar desde dos perspectivas. Primero, desde considerar que la pregunta o desafío está relacionada con el mundo real, ¿ya? O sea, mientras más se vincule con la realidad del estudiante, con sus intereses, con su contexto, va a generar, por supuesto, más motivación en ellos. Pero al mismo tiempo, la autenticidad tiene que ver con de qué forma en esa pregunta o desafío que quiero que se vincule con el mundo real, también considera la cultura o la identidad de los estudiantes. Hacer esto genera que ellos tengan más sentido de pertenencia con el proyecto y se involucren más en todas las actividades que van desarrollando en cada una de las etapas. Otra de las sugerencias que otorga el estándar de oro del ABP es la voz y elección de los estudiantes. Y acá yo puedo comentar que personalmente considero que la voz y elección de los estudiantes es fundamental en el proceso educativo. Otorga como el piso democrático esencial para que ellos sean realmente los protagonistas de lo que van a desarrollar. Pero si en algún colegio se está pensando en implementar la metodología de aprendizaje basado en proyecto por primera vez, desde mi perspectiva considero que es mejor que sean los profesores, que consideran los intereses de los estudiantes, por supuesto, los que formulen la pregunta de investigación, el tema de investigación, porque finalmente los profesores también van a estar iniciando ese proceso de aprendizaje. Entonces es mejor que ellos adquieran ese conocimiento y una vez que ya se ha adquirido, después uno puede transitar a esto que es que los estudiantes elijan y decidan qué hacer y cómo hacerlo.
Durante los primeros años que yo apliqué, que en verdad aprendí a aplicar esta metodología, éramos los profesores los que formulábamos la pregunta de investigación. Pero yo hoy me veo trabajando con una generación que está a punto está a punto de salir de la enseñanza media, y con los estudiantes yo llego y planteo en la sala de clases: chicos, estos son los objetivos de esta unidad, nosotros deberíamos ir camino a tal lado, ustedes deberían aprender esto, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Cuáles son los temas que a ustedes les interesan? Y desde ahí hemos construido propuestas súper interesantes con los estudiantes, porque así como ellos decidieron qué es lo que quieren hacer, como el nivel de autoexigencia que ellos imponen durante el proceso es impresionante, porque es su decisión y es su elección. Hay una motivación impresionante. Por eso es que es súper importante este elemento del estándar de oro. Por otra parte, otro estándar de oro es la reflexión. Y durante la metodología del proyecto, la reflexión tiene que ser constante. No podemos hablar de que, bueno, en mi planificación les voy a presentar la pregunta o desafío a los estudiantes y vamos a reflexionar sobre qué les parece, y al final del proyecto vamos a volver a reflexionar para que ellos evalúen nuevamente el proyecto. No, la idea es que durante cada etapa los estudiantes experimenten el proceso metacognitivo, que ellos se pregunten qué aprendí, cómo lo aprendí, para qué me sirve. Esto además, por supuesto, que fomenta el pensamiento crítico, fomenta sus habilidades comunicativas, y a ellos los involucra también en el proceso, y los involucra en el proceso y los hace parte de un proyecto de comprensión real que está ocurriendo y depende de ellos. Otra cosa también que es súper significativa dentro del ABP y que funciona súper bien cuando se implementa es la crítica y la revisión. Generalmente somos los profesores los que retroalimentamos y los que evaluamos los procesos de los chiquillos. Pero el ABP me dice: los estudiantes deben ser capaces de aprender a retroalimentar a sus compañeros y al mismo tiempo deben ser capaces de escuchar lo que otros opinan sobre su trabajo. La crítica constructiva, no solamente dentro del proyecto y cómo esté pensado y modelado en una sesión, es de beneficio, porque finalmente esta retroalimentación lo que favorece es que en el futuro, en otras actividades, en otras unidades que quizás yo no trabaje con ABP, los estudiantes ya van a ser capaces de acompañar al compañero en su proceso de enseñanza. Nosotros en el colegio, por ejemplo, usamos un montón una rutina del pensamiento que se llama el amigo crítico, y este lo usamos tanto en los proyectos como también en otras unidades que no son ABP. Y finalmente, otro de los consejos del ABP es que el proyecto sea un producto público. Y un producto público porque finalmente es la mejor forma de socializar lo aprendido, pero no socializar lo aprendido con los compañeros, con el ciclo, con el nivel, sino que socializar lo aprendido con la comunidad educativa. Esto vincula a todos los niveles, a todos los estudiantes, pero al mismo tiempo involucra a las familias y fortalece la relación de la familia con la escuela. Así que, finalmente, como yo ya les decía, esto lo que hace es que ya no se transforme en un cúmulo de actividades, sí le va a otorgar rigurosidad al proceso, pero es una oportunidad para todos y todas en el colegio, no solamente para los estudiantes. Si nosotros vemos esto, cada uno de estos estándares nos ofrece una posibilidad pedagógica diferente, que se vincula al aprendizaje significativo, que se vincula al aprendizaje profundo, al aprendizaje colaborativo. Es una experiencia que, si sabemos utilizarla, tiene muchos beneficios para todos y para todas. Ahora, yo ya les comenté lo que entendemos por ABP, ¿cierto? Es un proyecto, es un proyecto interdisciplinario que, a partir de la propuesta de una pregunta o desafío, ¿cierto?, un grupo de profesores interdisciplinariamente piensan en conjunto, a partir de sus objetivos de aprendizaje, cómo los estudiantes podrían llegar a responder esa pregunta. Y para llegar a responder esa pregunta, yo hoy día les voy a presentar las etapas con las que trabaja el área de humanidades en el colegio en el cual estoy actualmente. Estas etapas, por supuesto que pueden variar, y lo más probable es que no todos los colegios lo trabajen de la misma forma, pero esto es lo que nosotros
elegimos como profesores, como comunidad de aprendizaje, porque sentíamos que de una u otra forma lograba dar respuesta a los estándares de oro de la ABP y al mismo tiempo daba respuesta al contexto educativo. Yo les voy a presentar ahora las etapas y al final de las etapas les voy a hacer como una pequeña reseña de cómo nosotros hacemos el trabajo en equipo y cómo nosotros también trabajamos las evaluaciones, ¿ya? Estas etapas no se van elaborando durante el proceso. Inicialmente yo recuerdo que en el colegio lo hacíamos así, como ya, hagamos la planificación hasta el prototipado y después vemos cómo seguimos. Sí es una buena estrategia y también puede ser, pero resulta más clarificador para los estudiantes presentarles el proyecto completo, entonces es muy bueno, ojalá planificarlo por completo al principio. ¿Ya? Como sugerencia y como desde mi experiencia creo que es mejor planificarlo por completo para que ellos conozcan todo lo que tienen que hacer. La primera etapa es la etapa de contextualización o empatía. Y en esta etapa, todo esto después de planificar, no lo olviden, en esta etapa los estudiantes conocen el proyecto, se les presenta la pregunta o desafío. Los estudiantes inmediatamente con la contextualización ya saben qué es lo que se espera de ellos. Con la pregunta que se presenta en esta etapa, incluso ellos ya pueden, ustedes se van a dar cuenta que inmediatamente empiezan a pensar cómo responderla o qué podrían hacer. Y eso es súper interesante. Además, en esta etapa también a ellos se les deja claro cuáles son las evaluaciones, cuándo son las evaluaciones, cómo es la conformación de grupos, etc. También se le llama contextualización o empatía porque durante el lanzamiento del proyecto, además de contextualizarlo, se pueden usar estrategias para empatizar con la temática específica que trata ese proyecto. Por ejemplo, nosotros en uno de los proyectos que realizamos, que tenía relación con los derechos humanos, nosotros para el lanzamiento del proyecto lo hicimos fuera del colegio y trajimos a los chicos al Museo de la Memoria. Y desde ahí nosotros lanzamos el proyecto, les presentamos la pregunta y ellos pudieron conocer qué era lo que se esperaba durante esa unidad. Después de la contextualización o empatía, viene la siguiente etapa que es investigación o adquisición de conocimientos. Y aquí lo sitúo con dos nombres porque puede ser cualquiera de ellos. Como equipo pueden optar porque a partir de la pregunta los estudiantes van a desarrollar un proceso de investigación con toda la información de cómo investigar en la web, cómo acceder a la fuente confiable, etc. Y después de esa investigación ellos van a socializarla. Y en ese proceso de investigación ellos van a adquirir el conocimiento necesario para responder la pregunta o desafío. Ese es un camino. El otro camino, es la adquisición de conocimientos, que tiene que ver cuando el profesor toma este rol de comunicarle a los estudiantes los contenidos o cuáles son los contenidos centrales, pero acá la idea no es que sea a través de la clase expositiva, sino que nuevamente vuelvo a las rutinas de aprendizaje que son maravillosas y a través de distintas rutinas de aprendizaje ellos puedan ir como descubriendo o explorando los conocimientos. Posteriormente a esto viene otra etapa, que es la etapa de socialización de la investigación, si es que se optó por una investigación para que ellos pudieran adquirir los conocimientos necesarios de la pregunta, o una evaluación que, como ya les decía, está conducida a partir de los conocimientos que guió el profesor. Esa evaluación sí puede ser una prueba, sí puede ser una exposición, sí puede ser, por ejemplo, un mapa mental. Y acá, por supuesto que durante la etapa de socialización ya nos estamos enfrentando o ya es una oportunidad para que los estudiantes trabajen sus competencias comunicativas. Yo les puedo comentar y compartir que es impresionante cómo los estudiantes que, por ejemplo, partieron con metodología de proyecto en el colegio en séptimo básico, hoy día están en segundo medio, y todos los profesores reconocemos que a propósito de esta etapa en particular, y la etapa final, que después la voy a comentar, hoy día tienen una capacidad oratoria impresionante, que son estudiantes que son capaces de pararse en cualquier lugar y tienen personalidad y comunican sus ideas porque ya vivieron muchas instancias, estuvieron en muchos espacios donde tuvieron que usar esta competencia. Entonces aquí ya inmediatamente les digo que se puede identificar el valor de la ABP para potenciar la competencia comunicativa. Aquí termino una etapa.
termina otra etapa y después viene otra etapa que es la etapa del prototipado. Y la etapa del prototipado es el momento en que los estudiantes diseñan su producto. No lo hacen, lo diseñan, lo piensan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a necesitar? Y esto, por supuesto, todo el rato acompañado del profesor, pero son los estudiantes los que interrogan aquello que quieren hacer para poder responder la pregunta inicial del proyecto. Acá ya nosotros empezamos a ver también sí o sí el trabajo colaborativo y cómo se van distribuyendo los roles a lo largo de las clases para que ellos puedan cumplir con los tiempos de desarrollo del prototipado. Posterior al momento o etapa del prototipado, viene otra etapa que es la crítica y revisión del prototipo. Y aquí nos enfrentamos a uno de los estándares de ABP que les comentaba adelante, porque todos los estudiantes, otra vez utilizo mi competencia oral y expongo a todo el curso, a todos mis compañeros, expongo mi prototipo, con el objetivo de que los compañeros retroalimenten y puedan como destacar los atributos que se reconocen en ese prototipo, pero al mismo tiempo darle las sugerencias a los compañeros de aquello que podrían mejorar. Esta instancia es clave, porque acá es cuando los estudiantes mejoran lo que van a hacer y después van a la elaboración finalmente del producto. Cuando van a la etapa de elaboración del producto es el momento de hacer. Si nosotros prototipamos y pensamos en hacer, voy a inventar, en hacer un mueble, nosotros ya prototipamos las medidas, la madera, etc. Ahora, en la elaboración del producto, lo hacemos. Y el equipo se distribuye los roles y el equipo organiza los tiempos para cumplir con los plazos estipulados. Vinculado un poco más a nuestra área, por ejemplo, acá en la elaboración del producto, y acá también voy a tomar otra vez un ejemplo que trabajamos nosotros en el colegio, en el prototipado, por ejemplo, una vez unos estudiantes lo que hicieron fue crear una obra dramática. Entonces, en la elaboración del producto fue el tiempo de practicar la obra practicar la obra, transformada por supuesto en una obra teatral, antes de la presentación final, ¿ya? Después de la presentación final, y como ya les decía, el ABP está pensado para que lo que se hace se comparta con la comunidad educativa para generar una comunidad de aprendizaje, para generar vínculo con las familias, y acá, por ejemplo, todos los productos podrían compartirse en una feria académica. Dentro de todas estas etapas, siempre está la reflexión. Termina la etapa de contextualización empatía y va la reflexión. Van preguntas de metacognición para que inmediatamente el estudiante diga como, ¿de qué forma mi contexto, mi cultura, mi identidad se vincula? ¿Me hace o no me hace sentido? ¿Por qué? Después de la investigación y la socialización, otra vez, viene la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Esto que investigué, ¿cómo me sirve para la siguiente etapa que viene, que es el prototipado? Termina el prototipado, termina la crítica y revisión del producto, y nuevamente hay metacognición. Nuevamente me vinculo con un proceso de reflexión. ¿Esto que prototipé va a ser realmente efectivo para la etapa de elaboración del producto? ¿Responde realmente al desafío que se nos ha planteado en este proyecto? Y después de la presentación final, también nuevamente conducimos a los estudiantes a una nueva reflexión para decir, ok, este es el proyecto, esto es lo que hicimos, este impacto generó en la comunidad educativa, esto es lo que vi que logramos. Esto, ¿cómo lo vinculo con mi mundo real? Esto, ¿por qué me va a ser útil en mi vida? Lo significan desde su experiencia. Y en cada una de estas etapas, la conformación de los grupos puede ir variando. Por ejemplo, ustedes pueden partir la etapa de adquisición de conocimientos de forma individual, pero después pasamos al prototipado y vamos a la conformación de los grupos, ¿ya? Y también las evaluaciones tienen que estar súper claras en el momento en que se presenta el proyecto. Acá generalmente lo que nosotros hacemos es, termina la etapa de investigación y socialización y va la evaluación. Termina la etapa de prototipado, crítica y revisión, va la evaluación. Termina la elaboración del producto, la presentación final, va la evaluación. Por supuesto, esto acompañado de la rúbrica que corresponde, dependiendo de lo que se les pida a los estudiantes en cada una de estas etapas. Y siempre
tiene que ir la evaluación, la autoevaluación, perdón, y la coevaluación. Y a cada uno de esos momentos evaluativos se les tiene que otorgar el porcentaje que corresponde para que sea considerado en la calificación final. Eso es lo que yo les puedo compartir sobre el ABP, sobre qué es, cómo lo hacemos, cómo lo trabajamos. Cuando nosotros vemos que está esta nueva metodología, una metodología que permite una nueva forma de ejercer la pedagogía, por supuesto que inmediatamente, no inmediatamente, después de un tiempo de llevarla a cabo, uno descubre sus potencialidades, porque realmente tiene fortalezas. La primera de ellas es que fortalece la cultura del pensamiento en la escuela, porque finalmente la experiencia de aprendizaje se vuelve absolutamente significativa desde el momento en que les preguntamos a los estudiantes si esto les interesa o no, desde el momento en que empezamos a planificar pensando en su cultura e identidad, etcétera. Y esto ustedes me pueden decir, ya, pero esto yo también lo hago siempre en mi planificación, pero lo hacemos nosotros y lo más probable es que nosotros conducimos a lo largo de toda la unidad a los estudiantes por ese camino. Ahora este camino lo hacen ellos. Ellos son el centro del aprendizaje y nosotros los acompañamos. Nosotros, como hemos podido darnos cuenta que alrededor del 70% de la unidad la lideran y la hacen los estudiantes, y los profesores estamos ahí, sí, para resolver dudas, para acompañar, pero ellos son el centro del aprendizaje. Y por supuesto que esta nueva metodología lo que hace es fortalecer el pensamiento crítico, fortalecer el pensamiento reflexivo constantemente. Por otra parte, otra de las fortalezas es que invita al trabajo interdisciplinario. Es una oportunidad, sobre todo para los profesores que a veces estamos muy acostumbrados a trabajar solos. A veces trabajamos, ¿cierto?, en nuestras codocencias con las profesoras diferenciales, pero el trabajo interdisciplinario que se genera con mi colega de historia, con mi colega de arte, con mi colega de música, etcétera, se transforma en una experiencia de aprendizaje donde también me va moldeando a mí la personalidad docente de otra forma, porque estoy abierta a aprender de otro y el otro también está abierta o abierto a aprender de mí. Finalmente nos ayuda a los profesores también a ser un poco más flexibles. También contribuye al desarrollo global e integral de las inteligencias múltiples. Y esto es importantísimo, porque durante también el proceso de planificación yo debería considerar en al menos una de las etapas las inteligencias múltiples de los estudiantes. Y yo debería decir e intencionar, bueno, en este momento nosotros vamos a tratar de abordar como la inteligencia interpersonal, intrapersonal, lingüística, musical, etc. Es una oportunidad y no les niego que también es un desafío, porque nos invita a indagar en cuáles son las inteligencias múltiples de nuestros estudiantes, pero para eso, por supuesto que hoy día hay muchos recursos, pero sí creo que es importante y es hermoso ver el disfrute de los estudiantes cuando ellos están aprendiendo sobre geografía, pero la están aprendiendo a través de un rap, por ejemplo. Entonces, creo que eso es súper significativo y también es muy gratificante desde la docencia. Por otra parte, la ABP genera espacios de escucha activa. Y si esta rutina se acompaña adecuadamente, se modela adecuadamente, no solamente me sirve como, ok, atención, vamos a ir con la ronda de evaluación crítica o el amigo crítico dentro de una etapa determinada. No, se transforma también en una herramienta que se extrapola a todo el resto de las unidades, que no solamente van a ser de proyecto, y genera, por supuesto, un clima más amable en el aula. Y como ya lo dije y fui súper enfática con el proceso de reflexión, permite el desarrollo de la metacognición en el aula. Tendremos alumnos más conscientes, tendremos alumnos más críticos y más reflexivos desde el momento en que les preguntamos qué aprendí o cómo lo aprendí. Al mismo tiempo, favorece la experiencia de aprendizaje cooperativo, les enseña a los chicos a trabajar en grupos, les enseña a tener un rol y no solamente a decir, ok, trabajo en grupo y un clásico es como que uno hace algo, otro no hace nada, uno lo hace todo. No, el ABP distribuye roles específicos que invitan a que cada uno sea, no sé, el que expone, el que toma el tiempo, el encargado de materiales, el que supervisa.
todos rol y eso hace que cada uno sea protagonista de lo que le corresponde. Y esos roles, por supuesto, pueden ir cambiando en el transcurso de las etapas para que todos tengan o pasen por los diferentes roles. Y finalmente, otra de las oportunidades del ABP es que incorpora el uso de recursos tecnológicos. Y si bien el ABP no tiene que llegar a nuestras vidas para esto, porque después de la pandemia somos muchos los que nos volvimos un poco aprendices de tecnología, utilizar herramientas tecnológicas fortalece la competencia digital en los chicos, pero al mismo tiempo siempre los motiva y los anima un poco más para poder responder la pregunta o desafío. Pero, como ya les decía, sí hay oportunidades, pero sí hay desafíos, porque iniciar en el mundo del ABP sí es agotador, no te enamoras a la primera del ABP. Yo recuerdo mi primera experiencia de ABP y no lo pasé muy bien, pero hoy día soy una profesora que si bien no me toca de repente una unidad de ABP, mi unidad la planifico como si fuera una ABP, porque me doy cuenta cómo los estudiantes lo hacen todo, ellos. Entonces, compartirles primero que todo como ese sentir desde mi experiencia. Fue un gran desafío al inicio, pero uno sí se da cuenta cómo contribuye al aprendizaje profesional, a la relación con otros y y uno reconoce cómo los chiquillos van aprendiendo más y se van empoderando del aprendizaje y eso también es increíble. ¿Cuáles son los desafíos que yo he podido identificar en este tiempo? Y no sé si ustedes ahí también pueden compartirme si es que se ha transformado en un desafío para ustedes en algún minuto. Primero, organizar el trabajo interdisciplinario, porque como ya les decía, somos profesores demasiado diferentes, entonces organizarlo sí es difícil. Otra de las cosas difíciles, como ya les decía de repente, que se transforma en un desafío, es realmente considerar las inteligencias múltiples, ya como para poder acercar al estudiante aquella inteligencia que es más amena a él y la que quizás no está tan desarrollada. Monitorear el aprendizaje colaborativo también es un desafío. Estar en la sala de clase donde cada equipo sí está haciéndolo todo, se constituyen y cada uno tiene sus roles, los docentes tenemos que ir supervisando que cada uno esté cumpliendo su rol. Si no está cumpliendo el rol, tenemos que invitar al grupo a tener una reunión para que ellos evalúen qué es lo que no están haciendo bien y cómo lo podrían mejorar. Y por supuesto que es un desafío que todo esto va transcurriendo en un tiempo determinado en la sala de clase. Por otra parte, otro de los desafíos es diseñar evaluaciones auténticas. Evaluaciones auténticas que sí, que respondan a las necesidades de los estudiantes, que sean motivadoras, porque finalmente el ABP, uno podría decir como ya, producto final, una revista. Pero ¿es realmente desafiante una revista para un estudiante si es que ya la ha hecho otras veces? O, por ejemplo, producto final, una exposición oral. ¿Y es realmente auténtico una exposición oral? Y por supuesto, yo esto lo digo desde la experiencia en que en realidad hoy día para nuestros estudiantes sí resulta desafiante en algunos casos, pero nosotros también estamos yendo ya como a la producción, no sé, de material audiovisual, a la producción de charlas TED, estamos haciendo proyectos comunitarios, porque ellos ya hicieron esa transición. Pero si yo estoy en un contexto donde yo reconozco que ese curso con el que tengo que trabajar realmente es un desafío, una exposición oral, sí se transforma en una evaluación auténtica. O el mismo ejemplo que daba anteriormente de la revista, si nunca la han construido, sí se puede transformar en una evaluación auténtica. Con estos desafíos, lo que yo sí quiero mencionar es que el ABP no puede ser una decisión, y esa es una forma buena de afrontar los desafíos, no puede ser una decisión de un día. No es como que ya este año sí y este año que viene no vamos a trabajar a ABP. Es una decisión institucional. Y por ser una decisión institucional, el colegio se la tiene que jugar por instalarlo para cambiar la cultura del aprendizaje al interior de la escuela. Y esto por supuesto que requiere necesidades. Y los profesores necesitan un tiempo protegido para ese trabajo interdisciplinario, para organizar la planificación. Porque sí, los estudiantes reflexionan, pero los profesores también tenemos que reflexionar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es flexible y quizás yo planifique un proyecto, pero me voy dando cuenta de cosas que van ocurriendo en el proceso y tengo que hacer modificaciones. Pero yo no puedo ir cruzando por el pasillo con un colega y decir, oye, no sé, ahora hagamos tal cosa.
necesitamos ese espacio protegido de los profesores, y por eso es que es súper importante que sea una decisión institucional. En el colegio donde yo trabajo, de las 4 unidades, 2 al menos en el año son ABP, de pre-kinder a cuarto medio. Por otra parte, hay un nivel que todo el año, en todas las unidades, trabaja con aprendizaje basado en proyectos. Hay un cambio institucional, hay una decisión por la cultura del pensamiento, por desarrollarla. Y por eso es importante como cuidar los tiempos, trabajar con los recursos, etc. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Nosotros en esta búsqueda de la experiencia de aprendizaje profundo y significativo para todos los estudiantes, en algún momento nos dimos cuenta que algo ocurría, que si bien existía aumento de la motivación académica, que si bien con los proyectos los chiquillos estaban yendo más al colegio, todo eso ocurrió real con los proyectos, pero algo preocupaba y tenía que ver con los resultados académicos. No estábamos evidenciando tan bien la apropiación de conocimiento y el fortalecimiento de las habilidades de los chiquillos. Esto en el inicio, cuando partimos. Entonces dijimos, ok, acá esto tiene una respuesta, y la respuesta es aplicar Project Tuning, que es una metodología que invita a los profesores a reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica. Un grupo de profesores presenta su proyecto y el resto de los colegas observan tu proyecto, evalúan tu proyecto, contribuyen. Así como los estudiantes son sometidos a la revisión crítica, los profesores también nos logramos someter a eso. ¿Por qué? Porque descubrimos que la falencia eran las planificaciones, porque además de que quizás faltaba un poco de tiempo, o el tiempo que nos daban para trabajar en esto no estaba siendo suficiente, necesitábamos más tiempo para mirar aquello que estábamos haciendo. Entonces, a través del Project Tuning, logramos esto. Y realmente logramos hoy día un espacio profesional, y somos una comunidad de aprendizaje, y somos colegas que estamos súper abiertos a escuchar lo que el otro tiene que decir de nosotros, porque creemos en la mirada del otro, y porque hemos sido testigos de cuánto contribuye que el otro sea un aporte para mi mirada de aquello que yo quiero enseñar. Nos sirve absolutamente para reevaluar la práctica profesional. Lo quería mencionar por si en algún minuto ocurre. Recuerden que así como los médicos hacen juntas para ver un caso, los profesores podemos utilizar la herramienta, la metodología Project Tuning, para poder también mirar nuestra práctica pedagógica. Y con todo lo que yo ya les he comentado, por supuesto que los proyectos invitan a los estudiantes a fortalecer sus habilidades orales y escritas. Y ¿por qué? Porque durante las etapas hay que ir escribiendo, hay que ir reflexionando. Ellos, a través de la escucha activa, de la reflexión, del diálogo, les dan más profundidad a sus ideas que después comunican, pero sin duda alguna la oralidad es la que se ve más potenciada por los momentos en que ellos tienen que presentar a los otros su proceso de investigación, su prototipado, y principalmente cuando están ahí en la feria académica y le presentan a todos los profesores, a todos los estudiantes, a todos los papás que se acerquen a su stand, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron y qué aprendieron. Y para finalizar, les quiero compartir 2 de mis experiencias que he realizado con esta metodología. La primera la trabajamos con segundo medio, las asignaturas de lenguaje e historia. Y aquí fue donde nosotros, para la etapa de empatía, fuimos al Museo de los Humanos. A este proyecto le llamamos el drama de los derechos humanos. Y la pregunta desafío para los estudiantes fue: ¿cómo sensibilizar sobre las distintas formas de vulneración a los derechos humanos a través de una dramatización? Y ahí los estudiantes aprendieron lo que eran los derechos humanos, eligieron el derecho humano que a ellos les hacía más sentido de acuerdo a su experiencia, diseñaron obras dramáticas, las ensayaron y las presentaron a la comunidad educativa. Obras increíbles que nos hablaban de la sensibilidad que los estudiantes lograron como adquirir a través como del conocimiento que les otorgó estar conectados con los derechos humanos, y cómo estos se han vulnerado quizás a lo largo de la historia. Y acá, lenguaje e historia eran una sola asignatura, porque es el proyecto interdisciplinario. Entonces, ahí los profesores
diseñan todo pensando en que, si bien las sesiones están todas planificadas, a mi profe de lenguaje quizás me tocó una sesión de historia y tengo que hacerlo, porque el proyecto tiene que tener continuidad. Lo mismo el profesor de historia en el caso de la asignatura de lenguaje. Otro proyecto que desarrollamos fue con octavo básico, con las asignaturas de lenguaje, artes y música. Y este proyecto lo llamamos ¿Le temes a la oscuridad? No, pasamos en una serie de televisión antigua, no sé si se acuerdan. Y acá la pregunta o desafío fue, ¿de qué forma podemos provocar terror en los demás a través de sonido, imaginario visual y lectura? Y para esta motivación, contextualización, nosotros llevamos a los chiquillos al cementerio general, lo vinculamos con la historia de un cuento de Edgar Allan Poe, y de esa forma uno va enganchando a los chiquillos y va proyectando todo lo que ellos tienen que hacer. Acá finalmente ellos terminaron en una fogata, ahí se ve un poco como en la foto, terminaron en una fogata donde habían narradores, que eran los que contaban el cuento, donde otros diseñaron máscaras para acompañar la fogata, y estaba esto acompañado por música de fondo para ir dándole suspenso o terror al relato. Lo más genial de esto es que los chiquillos hasta el día de hoy no olvidan El gato negro, no olvidan el cuento Los pájaros, no olvidan El corazón delator, porque los marcó en la historia, porque no fue leerla solamente, fue además dramatizarla, fue contarla, fue crear una máscara, fue crear música. Así que eso es lo que yo les puedo contar de mi experiencia. Y como ya les había dicho, que quizás una de las cosas más desafiantes es de repente trabajar las inteligencias múltiples, les quiero compartir el registro de cómo nosotros trabajamos las inteligencias múltiples en el proyecto Le temes a la oscuridad. Y después de este video, por supuesto, doy por terminada la presentación. Pero como él no sabía lo que hacía, también lo mató a la señora y el gato. Mira cómo yo rimo todo el rato. El pobre gato murió ahorcado. Él quiere. Vamos a contar una historia de un gato que sufrió maltrato por un hombre sin me mato.
Disculpen por pasarme unos minutos. No hay problema, Karen, te estamos aplaudiendo acá. Recibe por favor todos estos aplausos virtuales. La verdad es que quedo completamente agradecida, impresionada de cómo pudiste sintetizar tanto en tan breves minutos. La verdad es que para quienes pulsaron el saber nada o saber poquito de la metodología, yo creo que nos vamos pero completamente empoderados también de todas las posibilidades que ofrece esta metodología. Así es que muchas gracias por todo, por la selección. El video final fue hermoso, yo no sé, y aquí voy dejando la palabra también para comentarios, preguntas, pero ver el resultado de tus estudiantes, ver a tus chicos, tus chicas, habitando en tantos espacios distintos, además de aprendizaje, es hermoso. Así es que bueno, me gustaría ahora que abriéramos un espacio de diálogo, de reflexión, de consultas también, para aprovechar que Karen nos ha compartido tanto detalle además, porque recordemos que ella lleva 5 años en esto. Entonces también quizás hay dudas específicas que ustedes quieren responder. Y bueno, para eso voy a dar la palabra a Paloma Cayul, estudiante de nuestra carrera, que nos va a ayudar a leer las preguntas y comentarios que ha dejado la audiencia. Paloma, la palabra es tuya. Muy buenas tardes, primero que nada, a todas, a todos. Bueno, aquí se pueden leer muchos halagos, primero que nada. Agradecen por compartir el nuevo concepto del proyecto Tuning. Y acá Luzmenia Pastenes pregunta, Karen, ¿cuánto tiempo llevan trabajando ABP en su establecimiento? ¿Pudieron desarrollar ABP en modalidad virtual? Ahí tenemos esa primera pregunta. Ya, el colegio intencionó el ABP desde el 2014, pero realmente con esta estructura y rigor, como con esto que les decía yo delante, como jugándosela por la cultura escolar de transformación, es a partir del año 2016, 2017, si no me equivoco. Y no estuvimos trabajando con metodología de ABP durante la pandemia. Nosotros durante la pandemia, como que el foco fueron las emociones de los estudiantes. Trabajamos mucho la educación emocional, la meditación, pero no estuvimos con ningún proyecto interdisciplinario. ¿Eso era o no? Sí, totalmente. Paloma, creo que hay algunas otras consultas y otros comentarios. Sí, acá nos dejaron otra pregunta. Luzmenia Pastenes también dice, excelente trabajo. Y pregunta, ¿cómo han ido generando este espacio profesional en tu establecimiento? ¿Hay profesores opositores recientes al trabajo colaborativo interdisciplinario? Primero, el trabajo, una forma de instalarlo en el colegio es resguardando horas semanales de trabajo de ABP. Nosotros tenemos 2 horas a la semana para trabajo de ABP. Y dentro de esas 2 horas de semana a la semana, los profesores se juntan a mirar la planificación, se juntan a preparar actividades o se distribuyen, en verdad en 2 horas no alcanzaría a preparar todo lo que viene en una semana, pero se distribuyen lo que va a hacer cada uno, etcétera, y en algunas ocasiones es en esas mismas 2 horas que nosotros aplicamos el Project Tuning. Y por supuesto que hay opositores, querida Luz. Sí, porque todo cambio, toda transformación, muchas veces lo que trae es gente que se opone, que no se anima, porque lo nuevo da miedo y es más fácil como profe quedarnos en nuestra zona de confort, seguir haciendo o continuando como con la misma dinámica de clase a jugársela por esta transformación. Yo el 2017, cuando partí con esto, era una opositora, porque me costaba mucho coordinarme con mis colegas. Yo he ido soltando, soy muy cuadrada, entonces para mí los tiempos, el rigor, pero al final, y sufrí mucho el primer año. Pero después me di cuenta que este era un trabajo en equipo, que tenía que soltar, que era una oportunidad no de lenguaje, sino que de todas las asignaturas, y desde ahí uno también va cambiando la mentalidad y se va soltando. Pero también es absolutamente válido, siento yo, tener miedo y estar un poco a la defensiva al principio, pero vale absolutamente la pena realmente entregarse a esta innovación pedagógica.
personalmente lo siento así. Muchas gracias, Karen, muchas gracias, Paloma, también por compartir las preguntas que han ido surgiendo, también las pueden ir dejando si es que va emergiendo alguna otra inquietud. Y me gustaría ahora preguntarle a uno de nuestros estudiantes de segundo año. Daniel García está hoy participando y me gustaría saber qué opinión, qué inquietud, quizás qué te llamó la atención como futuro colega sobre aquello que acabas de aprender. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Karen. Gracias por participar en esta charla. Bueno, es bastante interesante y bastante innovador esta nueva propuesta de trabajar en proyectos, porque generalmente y principalmente el aprendizaje está visto siempre desde la transmisión desde el profesor hacia los estudiantes. Del aprendizaje, por ejemplo, de impartir la materia, memorizarla, aplicar una prueba. Entonces, este nuevo, este nuevo proyecto hace que los estudiantes puedan aprender desde ellos mismos. Entonces, sobre todo en el área de lenguaje y comunicación, por ejemplo, vimos en el último video que cómo los estudiantes socializaban entre ellos, podían conversar, organizarse, y eso es bastante importante, pienso yo, para su futuro. Por ejemplo, para los que quieran montar a una carrera universitaria y para quienes se desenvuelvan en la sociedad en general. ¿Por qué? Porque hoy en día está tan marcada la individualidad en la sociedad, la poca comunicación, la poca transmisión de lo que siento, de lo que pienso. Entonces, este ejercicio hace que los estudiantes puedan desarrollar esas habilidades. Entonces, también una pregunta, en el desarrollo del proyecto, cuando el profesor lo plantea, por ejemplo, a los estudiantes, o también los estudiantes plantean cómo puede ser el proyecto, quizá hay una iniciativa y bastante activa por parte de los estudiantes, pero después en el desarrollo del proyecto quizás hay una baja de ánimo, poca participación. En este sentido, ¿cómo puedo yo como profesor realzar el proyecto y el trabajo de los estudiantes? Oye, qué buena pregunta, Daniel, porque de hecho, al tiro como que pensé en la etapa que menos los anima. Y la etapa que menos los anima es la etapa de investigación, adquisición de conocimiento, porque no se trata de hacer, ¿cachai? Y en esa etapa, la verdad es que a nosotros lo que nos ha resultado súper bien es que como guiar bien el proceso, como todo muy bien acompañado como anteriormente con la pauta de evaluación, qué es lo que se espera de ellos, y durante el proceso, como, sí, tú estás haciéndolo todo, pero los profes estamos ahí todo el rato para la motivación, como para animarlos, para entusiasmarlos, y es como, oye, sí, mira, quizás esto no está tan entretenido, pero en realidad lo máximo va a ser después que esto lo vaya a poder aplicar para tu prototipado, y tu prototipado es lo que tú quieres, entonces tenéis que hacerlo, si no lo hacís no vaya a tener la base teórica, y en realidad sí les hace sentido como decir como, bueno, en realidad es una necesidad. Y lo otro que quería destacar de lo que tú decías, Daniel, es esto de cómo los proyectos permiten que ellos tengan experiencias compartidas, porque nuestra sociedad es muy individualista y algo que me gustaría compartir y que ha sido bastante interesante, que es cómo a partir de los proyectos los estudiantes también destacan la necesidad de hablar de las problemáticas sociales y que si tú no les dieras este espacio para abordarlo, lo más probable es que el profe haría lo que quiere, como porque tú decís como, bueno, el profe expone, el profe hace la clase, pero acá es muy interesante ver esto, cómo ellos quieren hablar de los problemas sociales, quieren pensar, quieren hacerse preguntas, quieren construir productos, hacer diagnósticos de los problemas sociales. Y el proyecto, el ABP, es el espacio perfecto para hacerlo. Muchas gracias a Daniel por la excelente pregunta e intervención. Gracias, Karen, también. Y antes de darle la palabra a Paloma para continuar con otras preguntas que han ido surgiendo, a mí me gustaría también sostener y apoyar esto de crear una cultura docente en la que dejamos el rol de expertos y expertas. Como decía el maestro Maturana, una vez que somos expertos en algo, ya no podemos reflexionar. Entonces, creo yo que esta metodología remueve fuertemente a los profesores, a las profesoras, para ir soltando el control de ciertas cosas. Y me parece que eso también, coméntame si ha sido así, tiene que haber sido una transformación personal y también
de parte de todo el equipo docente el soltar aquello, porque cuando facilitamos la experiencia de aprendizaje tenemos que soltar un poco el control y los resultados a veces no van a ser previsibles. Y todo ello, bueno, tiene sus frutos, ¿cierto? Que los acabamos de ver, pero sin duda que debe ser un concepto, un espacio complejo, pero que también nos invita a soltar las certezas y abrirnos a las nuevas posibilidades. Absolutamente, Jimé. No lo pude haber dicho mejor que tú. Es tal cual, es tal cual. Y yo creo que lo genial es el trabajo humano que se da al abrir tu experiencia profesional a otros colegas. Porque somos súper herméticos los profesores y a veces no nos gusta que miren lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero es súper positivo ver cómo te aporta o te contribuye otro colega o cómo la profesora diferencial realmente tiene una mirada que nosotros no tenemos y es súper significativo y ese es el momento en que yo abrí mi planificación, mi clase y gracias a eso pude tener su aporte y gracias a eso me di cuenta de algo que no me estaba percatando hace meses en la sala. Entonces, la oportunidad y el trabajo humano es única. Gracias, Karen. Y Paloma, te pedimos que nos puedas ayudar con las últimas preguntas y comentarios, por favor. Y sí, exactamente, quedan 2 preguntas aquí. Nuestra directora de carrera, Sonia Betancourt, nos pregunta, dice, estimada Karen, en ABP, ¿se puede incorporar la autoevaluación y coevaluación entre estudiantes por su participación en el proceso y resultados? Sí, de hecho, como lo mencioné adelante, todas las etapas, la idea es que puedan incluir la evaluación del proceso con la rúbrica, autoevaluación y coevaluación. Y la autoevaluación tiene que ver, por supuesto, con cuánto me involucré yo y cuánto participé yo de las actividades. Y en la coevaluación, la idea no es que ellos juzguen a sus compañeros, pero sí a través sobre todo de la primera, coevaluación, los chiquillos logran darse cuenta por cómo te evaluaron en esta ocasión tus compañeros, de qué es lo que no estás haciendo y qué es lo que te toca hacer para la siguiente etapa, y todavía lo puedes hacer. Entonces, desde ahí resulta también súper significativo. Me gustaría darle la palabra, gracias Karen, a nuestra directora de carrera, si es que quiere hacer algún comentario. Gracias, solo para complementar la pregunta que hice, gracias Karen por tu respuesta. Esa misma evaluación, coevaluación que tú estás hablando, la elaboran ellos mismos, ¿no es cierto? O sea, ellos también en sus grupos de trabajo dicen, a ver, ¿qué nos vamos a evaluar, qué nos vamos a coevaluar? Por favor, eso. Entiendo, no, los profesores diseñamos las pautas de autoevaluación y coevaluación que consideran todas las habilidades y todas las actitudes que eran esperables en esa etapa específica. Y así ellos, aplicando la rúbrica, ¿cierto?, se van calificando y van calificando también a sus compañeros. Super, muchas gracias Karen. Paloma, ¿nos queda alguna consulta más? Sí, nos queda la última pregunta aquí en el chat. Jocelyn Ferreira comenta, dice, felicitaciones, quedé muy contenta con esto. La verdad es que no conocía el ABP. Mi duda es, ¿a qué niveles se puede implementar? ¿En qué cursos? Todos. Puedes trabajar en ABP de pre-kinder hasta cuarto medio. Al menos así nosotros lo trabajamos en el colegio. De hecho, en noviembre nosotros tenemos como la gran feria académica, noviembre y fines también de junio, julio, cuando está terminando la primera unidad, y ahí participan todos los estudiantes de todos los niveles, y generalmente en pre-kinder y kinder son las educadoras las que trabajan principalmente con arte o música a propósito de la estimulación con los chicos en esa edad. Eso es lo que yo podría observar. No trabajo en ese nivel, pero es lo que yo he observado que ha sido como repetitivo en las generaciones anteriores. Excelente, entonces la verdad es que es muy transversal todo lo que se puede hacer con ABP y yo me imagino, Karen, que también tú como egresada de nuestra carrera visualizas
que hay algún vínculo que podríamos hacer, alguna preparación temprana, quizás desde la carrera. Cuéntanos, por favor, desde tu mirada como profesional, tú llevabas ciertas herramientas, ¿no? Ciertos recursos que entrega la universidad, pero tuviste que aprender otros. ¿Qué te gustaría sugerir, solicitar también a nuestra carrera o a las carreras de pedagogía en general? Yo desconozco cómo están trabajando hoy la didáctica en la carrera, pero personalmente siento que esa fue la deuda que tuvo la carrera conmigo. Entonces, real no tuvimos nada de didáctica. Entonces, todo lo que al menos nuestra generación y las anteriores las tuvimos que ir aprendiendo en el camino. Y considerando eso, yo creo que es súper importante que hoy los chiquillos de primero a cuarto, tercer año experimenten esta metodología. No tiene ningún sentido que vaya un profe a hacerle la clase de ABP. No. Por favor, que los estudiantes de primer y segundo año de la carrera tengan un proyecto de aprendizaje, que experimenten estas nuevas metodologías, que vivan, por ejemplo, el aula socrática, que hagan una charla TED, porque son todas las nuevas metodologías de innovación que se están utilizando en los colegios, y que es súper importante que ellos lo hagan, lo aprendan y después puedan salir con esa herramienta para la vida profesional. Excelente, Karen, aquí estamos tomando nota de todo lo que tú nos compartes. Esto ya lo habíamos conversado antes del evento y la verdad es que es súper importante además porque, por ejemplo, el desarrollo de competencias comunicativas es un aprendizaje durante toda la vida, ¿cierto? Vamos aprendiendo, vamos complejizando los distintos tipos de lenguajes que estamos utilizando. Entonces, la verdad es que desde también la carrera esperamos poder ir entregando cada vez más instancias en las que nuestros estudiantes puedan vivenciar, que en el fondo el aprendizaje sea una experiencia, porque eso es lo que hoy día nos importa. Así es que, nuevamente, gracias, Karen, por tu excelente presentación, por responder todas las consultas. Gracias también a todos quienes pudieron hacer consultas, participaciones, comentarios. La verdad es que esperamos que este encuentro sea el primero de muchos en el que nos juntemos a aprender, a dialogar en un tiempo relativamente breve sobre distintos temas, pero también tomando, por un lado, la metodología propiamente tal, pero además la experiencia de aplicación, que nos parece que es un valor reconocerlo y es un orgullo también ver a egresados y egresadas de nuestra carrera contribuyendo con tan significativas experiencias. Así es que ya para ir dando término a este evento, quisiera pedirles por favor que me ayudaran compartiendo el link que ocupamos al inicio. Recuerdan que partimos preguntándonos cómo estábamos, cuánto sabíamos del tema. Entonces ahora con ese mismo link vamos a finalizar este proyecto y este espacio de aprendizaje eligiendo una palabra que sintetice lo que aprendiste hoy. Puede ser sobre la BP propiamente tal, una sensación, una expresión, lo que sea que te pueda ayudar a sintetizar lo que te llevas hoy. Así es que vamos a dar unos minutitos para que puedan responder. Les pido ahí que puedan dejar el link directo en el chat y así tengamos una panorámica de cómo nos vamos hoy día después de este encuentro, primer encuentro de innovación en el aula para la enseñanza de la disciplina. Así es que espero un momentito, agradezco también a nuestra directora de carrera, quien además siempre es una impulsora y está constantemente apoyando todo este tipo de actividades que esperan tributar en una vinculación con las comunidades docentes, con las comunidades educativas, porque creemos que podemos aprender todas y todos juntos. Así es que agradezco también, agradezco a María Fernanda Insulza, colega de nuestra carrera, a Daniel García, Paloma Cayul, estudiantes quienes han estado detrás del diseño de este proyecto y que han trabajado con mucha responsabilidad para que hoy día tengamos esta instancia. Va apareciendo el monitoreo del contexto, la interdisciplinariedad en grande, o sea que se ha repetido el trabajo colaborativo, qué bueno que nos llevemos ese mensaje. Satisfecha aparece también, metacognición, palabra clave, muy bien, satisfacción, project tuning. Sí, es muy genial eso del project tuning, es una práctica que con tiempo puede cambiar completamente la cultura de trabajo
desde las y los docentes. Inclusión aparece como otra palabra importante. Exacto, se pueden incluir distintos estilos de aprendizaje y cada estudiante puede además desarrollar su talento a partir de los distintos tipos de inteligencia. Monitoreo y contexto, excelente, súper bien. Parece que lo que más nos llevamos de esta sesión es el trabajo colaborativo, así es que ahí también hay una bonita invitación para todas y todos ustedes. Bueno, muchas gracias por compartir sus aprendizajes y me gustaría finalizar este evento con una invitación especial para las y los titulados de nuestra carrera. Hoy día Karen acudió a un llamado, invitación para poder participar. Y la verdad es que como carrera, y aquí le voy a dar la palabra a nuestra directora, esperamos que si eres titulado o titulada en nuestra carrera y tienes una experiencia de innovación que quieras compartir, estaremos felices de poder apoyar en eso, en dar los espacios, gestionar todo lo que sea necesario. Creemos en lo que precisamente apareció en grande, en el aprendizaje, en el trabajo colaborativo, así es que dejamos ahí el correo de la directora, el mío, pueden contactarnos para que ojalá este sea el primero de una serie de encuentros donde empecemos a armar y articular una red colaborativa. Me gustaría dar la palabra entonces, para finalizar, a la directora de carrera, profesora doctora Sonia Betancourt. Muchas gracias, Jimena. Yo solamente quiero saludar finalmente y despedirme de Karen, agradecerle muchísimo la gran contribución que ha hecho a nuestra carrera hoy día. Es cierto, ¿no es cierto?, que estamos todos también con tiempo muy limitado, los estudiantes llenos de cosas, etcétera, pero de algún modo lo que tú has entregado hoy día sé que va a permear en la carrera, lo vamos a difundir, lo vamos a reforzar, vamos a mencionarte, ¿no es cierto?, también o la página que tú has dejado, YouTube, etcétera, para que también el resto de los estudiantes puedan acceder a ella y tengan así un espacio para complementar los conocimientos que son tan necesarios, ¿no es cierto?, que probablemente en la carrera no vemos o no profundizamos, etcétera, ¿no es cierto?, por diferentes razones. Tú has inaugurado hoy día, Karen, esta invitación que hace Jimena, ¿no es cierto?, a compartir como titulada esta carrera una experiencia tan maravillosa como la experiencia que se tiene de aprendizaje a través de los proyectos. Y por eso yo te agradezco mucho esa gentileza y esa generosidad para compartir los conocimientos que tú tienes, la experiencia que has acumulado en estos cortos años de trabajo, pero que realmente es muy profunda. Así que muchísimas gracias por eso, sobre todo por lo relevante de tu exposición, lo claro de tu exposición también, y sé que los estudiantes que están acá lo han valorado grandemente. Daniel creo que tiene clases conmigo, Paloma, en fin. Así que probablemente el último trabajo de la asignatura de comunicación pública va a ser con un proyecto de asignatura. Alguna vez lo hice también con en cursos anteriores, pero creo que es un incentivo para mí para retomarlo y que los chiquillos puedan aprender lo que hoy día no vinieron a ver. Así que Daniel y Paloma también tienen curso. Así que ambos los voy a invitar ahora públicamente para que me ayuden a pensar en el trabajo final que vamos a hacer de la asignatura con esta metodología y puedan integársela a sus compañeros. A lo mejor hacer una exposición, replicar un poco lo que hizo Karen hoy día, que con el permiso de ella. Muchas gracias, Karen, muchas gracias, Jimena y María Fernanda, y a los estudiantes que nos ayudaron, a Johans y a todos los asistentes titulados que hubo también. Muchas gracias. Gracias, directora. Muchas gracias, directora. Quiero leer un comentario de Luzmenia, también que fue compañera de generación nuestra. Dice: felicidades a Karen, a ustedes por generar instancias como esta, y qué bien que se extienda la invitación a titulados. Creo que todos podemos aportar en la medida de lo posible desde nuestras experiencias. Por supuesto que sí, Luz, así es que esperamos que también vayas pensando en qué podrías compartir, y la verdad es que queremos que sea un espacio súper seguro, que estés acompañada también por nosotros en lo que podamos hacer, y que esto crezca. Si al final el mundo del aprendizaje ya cambió, nadie aprende solo y sola, sino que aprendemos mejor cuando estamos
en red, en equipo, así es que todo lo que podamos aportar, la verdad es que vamos a estar felices de hacerlo. Esta invitación no queda cerrada para este año, yo creo que el próximo año esperamos también, ya con energía renovada, sabemos que ha sido un año bien complejo, empezar desde marzo en adelante con estos encuentros que nos permitan hacernos una ventanita en nuestras labores para aprender, porque además, como profesores y profesoras, digámoslo, nos encanta aprender, y es necesario estar siempre aprendiendo para enseñar, así es que si lo hacemos de pares, me parece que siempre es mucho mejor. Así es que gracias a cada una y a cada uno, esperamos que tengan un excelente fin de semana largo y esperamos verlos muy pronto. Que estén muy bien. Un abrazo a cada una y a cada uno.